En este vídeo se va a tratar el tema de la sociedad o el régimen de gananciales. Se van a ver temas como su concepto y naturaleza, su estructura con el patrimonio común y el patrimonio privativo, los bienes gananciales, los bienes privativos, es decir, cuáles son cada uno de ellos, las reglas especiales de atribución de bienes con la adquisición de los bienes gananciales y las mejoras de los bienes gananciales. El primero de ellos es la sociedad de gananciales, su concepto y naturaleza. El concepto. Lo primero que hay que decir es que el régimen de gananciales es el régimen económico que, salvo en los territorios de derecho común, como Cataluña y Baleares, se aplica automáticamente este régimen, si no se dice nada al respecto. Dicho de otro modo, el régimen de gananciales es donde no hay derechos forales, es decir, se aplica donde no hay derechos forales, que es en gran parte del territorio. Y se aplica este régimen si en las capitulaciones no se opta por otro régimen o bien durante el matrimonio. Aparece esto descrito en el artículo 1344 del Código Civil y en él se dice, por lo tanto, que es una comunidad de adquisiciones. La idea básica es que todo lo que se va adquiriendo, ya sea por actividad de uno o de otro, al final se iguala y se reparte por la mitad. En la sociedad de gananciales se está pensando en un matrimonio desigual, porque anteriormente aportaba bienes el hombre y la mujer era la que sostenía el hogar y la crianza de los hijos, y no tenían las mujeres tanto acceso al mercado laboral, etc. Es un régimen básicamente de comunidad, pero además tiene especialidades. Lo cierto es que no basta para definir la sociedad de gananciales decir que es un régimen de comunidad, y hay que destacar algún rasgo más, como pueden ser que la finalidad de la sociedad de gananciales es dividir cuando se liquidan las ganancias del matrimonio, o las ganancias matrimoniales. El código dice que esto se debe hacer por la mitad, y se ha planteado la duda de si el sistema económico matrimonial debe hacerse siempre a la mitad, o se podría plantear otra situación, como podría ser que una 2/3 y otro 1/3, etc. Aquí lo que ocurre es que choca el principio de libertad de contratación con los esposos con el principio de igualdad. Otra idea a destacar es que durante la vida de la sociedad de gananciales tiene que formarse una comunidad de bienes. Todo lo que se va adquiriendo en constante matrimonio pasa al patrimonio común. La comunidad de gananciales no es una comunidad de valores. No se hace común, por ejemplo, los excesos de los bienes privativos o plusvalías. Lo que se integra son las nuevas adquisiciones. Y otra última idea a destacar es que tienen un modo complejísimo de administrar y disponer de esos bienes que se han hecho comunes. En teoría, los bienes comunes se administran y se dispone de ellos por ambos cónyuges, pero esta idea, sin embargo, tiene múltiples excepciones. ¿Cuál es la naturaleza de la sociedad de gananciales? Tradicionalmente se pensaba que la sociedad de gananciales es una especie de sociedad civil. El propio término da pie a pensar que pudiesen ser de un contrato asociativo de los esposos a tener una ganancia. El artículo 1344, que se ha visto anteriormente, destaca el problema de si estamos ante una sociedad o una comunidad, teniendo reglas diferentes cada una de ellas, tanto la sociedad como la comunidad. Hasta la reforma del 81, en cuanto a la sociedad, se decía que supletariamente eran aplicables las reglas de sociedad civil. Aquí ocurre que se da un cambio y se convierte una comunidad de tipo germánico en mano común. Entonces, hoy en día se piensa que no puede ser una sociedad civil, ya que 1. No tiene personalidad jurídica, 2. Tampoco está presente el ánimo de lucro, y 3. La sociedad civil es fruto de un pacto, mientras que la sociedad de gananciales todo viene predispuesto. Por tanto, se pasó a la idea de comunidad. La comunidad tiene 3 posibilidades. Se ha asumido de manera tajante que estamos ante una comunidad de tipo germánico, es decir, una comunidad de bienes en mano común. No hay cuotas, por ejemplo, montes vecinales de mano común. No puede regir el principio democrático en el sentido de que, como no hay cuotas, tiene que haber una especie de jefe. Por ejemplo, el alcalde es el que decide sobre el monte. El problema es que para cualquier reparto hace falta liquidar todo el conjunto patrimonial para ver qué queda para cada uno. Antes, la propiedad no se tiene la propiedad sobre la mitad de los bienes. Y esta idea tenía más sentido antes de la reforma del 81. Otra de las posibilidades es la que defienden en el ámbito notarial, que hablan de una comunidad diferida,
que quiere decir que durante la vida de la sociedad de gananciales no hay comunidad de bienes y solo surge en el momento de la liquidación por fallecimiento o por cualquier otra causa. Pero esta idea no ha tenido especial reflejo. Y la última de las posibilidades es que los bienes que se van adquiriendo se hacen comunes por la mitad. A la hora de embargar o disponer, cada uno podría disponer de su mitad, si bien habría circunstancias en las que se requeriría consentimiento conjunto, como disponer de la vivienda. Asimismo, podemos hablar de la acción de división de la sociedad de gananciales, que es el divorcio. Las ulteriores reformas de la Ley de Jurisdicción Civil o la Ley Concursal asumen la idea de la comunidad germánica en las sociedades gananciales y esto genera muchos problemas. Por ejemplo, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el artículo 541, dice que cuando se quiere embargar a un cónyuge por deudas, no se le puede embargar la mitad de un bien de gananciales, sino que hay que liquidarlo. Y lo que le toque con esa liquidación al cónyuge deudor es lo que podrá embargar este acreedor. Es un mecanismo largo y complejo. Y también se genera un problema en la ley concursal, que preveía que el concurso de uno de los esposos y entonces para integrar en la masa activa, lo de ese esposo había que liquidar también las sociedades gananciales. Y esto es así porque se asume sin duda la idea de comunidad germánica. ¿Cuál es la estructura de las sociedades gananciales? Vamos a ver el patrimonio común y los patrimonios privativos. Este tema se ha simplificado enormemente tras la reforma del 81 y hoy en día solo hay dos categorías, que son privativos y comunes. Privativos consisten en que cada uno gestiona y administra como quiere, con plena libertad. Los comunes son los bienes comunes. Hay que tener claro que durante la vigencia de las sociedades gananciales todas estas masas de bienes están confundidos, pero no es una confusión jurídica. En el artículo 1364 se establece el sistema de reembolso. Ese artículo dice: el cónyuge que hubiera aportado bienes privativos para los gastos o pagos que sean de cargo de la sociedad tendrán derecho a ser reintegrado del valor a costa del patrimonio común. En la práctica quiere decir, por ejemplo, que reciben una herencia, lo meten en una cuenta común, mientras se llevan bien la utilizan para gastos comunes, pero llega el divorcio y ahí empiezan los problemas y por eso se habla de un equilibrio obligacional. Todo el sistema genera problemas. Todo lo que se gaste de un patrimonio común para la finalidad que no son propias da derecho a reembolsos. Hay dos principios que informan de esta estructura, que son vis atractiva del patrimonio común o la presunción de ganancialidad. El vis atractiva del patrimonio común hace referencia a las fuentes de incremento del patrimonio común. A esto se llega por dos razones. Primera, todos los bienes que se van generando son gananciales y segunda, son gananciales los rendimientos de los bienes privativos, por ejemplo, un alquiler. Y el segundo de los principios es la presunción de ganancial, que se establece en el 1361 y dice: se presumen gananciales los bienes existentes en el matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente a uno de los dos cónyuges. Además, el patrimonio privativo tiene cegadas sus fuentes de incremento, porque lo que produce su fuente de incremento pasa a ser ganancial. En caso de duda, entra en juego dicha presunción de ganancialidad. Y por otra parte, los frutos de los bienes privativos son gananciales. Por ejemplo, si un edificio es privativo y está alquilado, los rendimientos se integran en las sociedades gananciales, pero el aumento de valor de dicho edificio no es ganancial, pero los frutos sí, y sigue siendo privativo el edificio. La plusvalía sigue siendo privativa, pero los rendimientos son gananciales. ¿Cuáles son los bienes gananciales? Podemos preguntarnos. ¿Y cuáles son los bienes privativos? En primer lugar, los bienes gananciales se regulan en el 1347 del Código Civil y los privativos en el 46, que después se verá. En el 47, tal y como podemos leer en pantalla, son 5 los que se consideran gananciales. El primero de ellos hace referencia a la principal fuente del incremento de la sociedad de gananciales, como son los salarios, y todo lo que genera la industria que desarrolle autónomamente uno de los dos esposos pasa a ser ganancial. Aquí también se incluye la usucapión, y es la fuente formal. El segundo punto trata sobre los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes privativos como gananciales. Se ha llegado a decir que el matrimonio ganancial usufructúa todos los bienes que hay en el matrimonio. En el tercer punto se puede observar esta idea de subrogación real. Con el dinero ganancial, lo que se compra pasa a formar parte de bienes gananciales.
Por ejemplo, compramos un coche para que lo use una de las dos partes, supongamos que el marido. El hecho de que se compre para el marido no altera el carácter del bien, sino que se sigue considerando ganancial si se ha adquirido con bienes gananciales. El cuarto punto juega algunos principios ya anunciados, por ejemplo, el retracto de los comuneros. Y en el quinto punto también se puede observar la idea de la subrogación real. Asimismo, a continuación se nos remite, en este punto quinto, al artículo 1354. Este artículo dice que en caso de establecimientos mercantiles que se funden, si la mitad del dinero era ganancial y la otra mitad privativa, pues la mitad pertenece a las sociedades gananciales y la otra mitad es privativa. Y así se forma una comunidad ordinaria por cuotas. ¿Y cuáles son los bienes privativos? Pues son los que se establecen en el 1346. El primero, los bienes que le pertenecieren al comenzar la sociedad, lo que tienen, es decir, lo que se tiene antes del matrimonio. Es fácil de identificar, salvo que sea dinero, que ahí quizás es algo más complicado. Otros bienes privativos son los adquiridos a título gratuito. Lo que me donen o reciba por herencia. Todas las adquisiciones por esta vía gratuita pasan a ser también privativas, ya no son resultado de la colaboración conyugal. Otro bien privativo pueden ser los adquiridos a costa o en sustitución de bienes privativos. Es la idea de subrogación real. El cuarto punto hace referencia a los adquiridos por derecho de retracto perteneciente a uno solo de los cónyuges. Si el retracto se fundamenta en un bien privativo, por ejemplo, si mi vecino vende un condominio, ejercicio el retracto y lo adquiero yo, pues si el bien era privativo, será privativo, también lo que se adquiere. Y si se paga ese retracto con dinero común, pues surge el reembolso. La sociedad de gananciales será acreedora en el momento de la liquidación por ese dinero que ha puesto para la adquisición de un bien que es privativo. Y en quinto punto, establece los derechos patrimoniales inherentes a la persona. En un principio, se pensaba que era la propiedad intelectual. Ahora bien, los rendimientos resultantes de cualquier derecho de propiedad son gananciales. Aquí se pueden enunciar una serie de supuestos problemáticos relacionados con la indemnización. A través de la sentencia del Tribunal Supremo se ha llegado a las conclusiones de que en la indemnización se encajaría la incapacidad de una persona, es de carácter privativo porque afecta a una situación personal. También se considera privativo la pensión de jubilación. Los planes de pensiones se consideran privativos y también el rescate. Y las indemnizaciones por despido son gananciales. Y serán gananciales salvo que se haya generado en un periodo que estaba soltero. Se hace una protección. Se dice que un determinado porcentaje será privativo y otro determinado porcentaje será ganancial. En el sexto punto se habla sobre la responsabilidad extracontractual. En el séptimo punto sobre las ropas y objetos de uso personal que no sean de extraordinario valor. Eso es privativo, aunque se hayan pagado con dinero ganancial. Y finalmente los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio. ¿Cuáles son las reglas especiales de atribución de bienes? Las reglas son muy casuísticas porque contienen supuestos concretos que en principio es lo que el legislador pensó que podía ser problemático y por eso hace referencia a los mismos. Empezamos con la adquisición en los bienes gananciales. Destacan varios artículos que vamos a ir viendo uno por uno. El primero de ellos es el 1348 del Código Civil, que establece que siempre que pertenezca privativamente a uno de los cónyuges una cantidad o crédito pagadero en cierto número de años, no serán gananciales las sumas que se cobren en los plazos vencidos durante el matrimonio, sino que se estimará capital de uno u otro cónyuge según a quien pertenezca el crédito. Por ejemplo, si yo tengo un crédito en estado de soltero que me tienen que pagar en 10 años y contraigo matrimonio, las cantidades que se obtengan una vez he contraído matrimonio no son gananciales. Son privativos porque el ejercicio del crédito es de cuando estaba soltero. Otro artículo es el 1349, que establece que el derecho de usufructo de pensión perteneciente a uno de los cónyuges formará parte de sus bienes propios, pero los frutos, pensiones o intereses devengados durante el matrimonio serán gananciales. Esto plantea un problema, que es la disposición de ese usufructo incluso en renuncias que sean contrarias y fraudulentas para el otro esposo. Por ejemplo, como los rendimientos son gananciales, lo que hago es vender el bien y así me quedo con el dinero. Pues esto es un fraude.
Después tenemos el artículo 1350, que habla sobre las cabezas de ganado y dice: se reputarán gananciales las cabezas de ganado que al disolverse la sociedad excedan del número aportado por cada uno de los cónyuges con carácter privativo. Aquí no funciona la idea de ganancialidad o el principio de ganancialidad, sino que se valora el exceso, que algo que en principio parece racional. Entonces se cuenta lo que había en un primer momento y lo que hay en el momento de la liquidación, y el exceso es lo que se divide por la mitad. Se puede aplicar otros supuestos en que se vaya incrementando el patrimonio inicial y a la vez se vaya disminuyendo también. Otro artículo es el 1351, que trata sobre las ganancias en el juego, y sobre este tema también está el 1371. El 1351 habla sobre las ganancias obtenidas por cualquiera de los cónyuges en juego, pues las ganancias son gananciales. Y en el 1371 se establece que lo perdido en el juego es ganancial, siempre que la pérdida sea moderada. Por tanto, las ganancias en el juego son gananciales y las pérdidas son gananciales siempre que la pérdida sea moderada. Finalmente está el 1352 del Código Civil, que habla sobre la adquisición de nuevas acciones. Por ejemplo, tengo unas acciones que me permiten suscribir nuevas acciones, pero necesito dinero ganancial. ¿Lo adquirido qué es? Pues esas acciones, como son consecuencia de la adquisición preferente, esas nuevas acciones son privativas. Aquí se entra con el tema del reembolso. Si se invierte el dinero ganancial, que es lo normal, surge el derecho de reembolso. El patrimonio ganancial es acreedor del patrimonio privativo y a valor actualizado, con el IPC. Ahora se van a ver una serie de reglas especiales en materia de adquisiciones onerosas, también dentro de este apartado. Son varios artículos. El primero de ellos es el 1355, que conviene señalar antes de empezar. Cuando adquirimos un bien, no hay ningún inconveniente que como la pareja se puede querer mucho, por ejemplo, pues lo van a considerar ganancial. Aunque invierten dinero privativo, la adscriben al patrimonio ganancial. El problema es atribuir esta condición cuando ya hay una atribución. Es decir, si la adquisición se hiciera de forma conjunta y sin atribución de cuotas, se presumirá su voluntad al carácter ganancial de los bienes. Juega la presunción de que los esposos han querido que el bien sea común, pero para esto es necesario que los dos intervengan en la adquisición de que se trate. Aquí se presume ganancialidad. Hay una donación del cónyuge que destina dinero privativo a un bien ganancial. Todas estas reglas son de aplicación compleja en el momento de la liquidación. Y luego hay otras reglas que son específicas, como la primera de ellas es la del 1354 del Código Civil, que habla sobre adquisiciones que se realizan con dinero en parte común y en parte privativa. Entonces es una típica comunidad dentro de las sociedades gananciales, en el cual, en proporción al dinero invertido, un porcentaje será ganancial y el otro porcentaje será privativo. Otros artículos que destacan dentro de estas reglas especiales en materia de adquisiciones onerosas son el 1356 y el 1357. El 1356 habla sobre adquisiciones a plazos en constante matrimonio durante la vigencia de las sociedades gananciales. Aquí lo que ocurre es que si el primer plazo es privativo, el bien es considerado como privativo. Por tanto, lo decisivo es el carácter del primer plazo. Y el artículo 1357 habla sobre bienes comprados a plazos antes de comenzar las sociedades gananciales. Por ejemplo, si está comprando antes de contraer matrimonio, el bien es privativo, aunque los plazos ulteriores se satisfagan con dinero ganancial. Esto es así, salvo que se trate de la vivienda familiar. Se aplica en la vivienda familiar el 1354 y la idea es la de generar esa comunidad ordinaria dentro de la sociedad de gananciales de tal manera que se considera que tienen una cuota privativa y luego la cuota ganancial. Aunque los primeros plazos se paguen con dinero privativo, eso no hace que el bien sea común. Esto complica más la liquidación porque primero hay que liquidar la comunidad y luego ya la sociedad de gananciales. Por otra parte, tenemos mejoras en los bienes gananciales, como puede ser que la regla general es que la mejora de un bien privativo no altera la naturaleza de un bien. El bien mejorado sigue siendo privativo con independencia de que luego surja el derecho de reembolso.
Destaca aquí el 1359 del Código Civil, que viene a decir que si mejoramos un bien privativo, seguiría siendo privativo, pero si lo hemos reformado con dinero ganancial, surge el derecho de reembolso. Se utiliza el criterio de la plusvalía. Por ejemplo, invertimos 1.000 euros en mejorar la casa. Cuando se produzca la liquidación de las sociedades gananciales, lo que hay que reembolsar no son los 1.000 euros actualizados, sino el aumento de valor que experimentó la casa como consecuencia de esa mejora. Se aplica también a otros casos, como puede ser al artículo 1360. Y hasta aquí llegaría este vídeo.